Para buscar información acá y dar información a nuestro planeta. El problema es que ellos están acostumbrados a controlar la mente de muchos seres. Entonces, mientras nos daban, utilizaban ese dar para controlar. ¿Sí? Sé que hay algunos que dicen que los políticos a la noche se sacan la cara y son así, ¿no? Son reptiles y lo que sea. En realidad los reptilianos, según los registros históricos, no los reales, sino los de acá atrás, ya se extinguieron, no hay reptilianos. Lo que queda es la cultura de los reptilianos, ¿sí? La cultura de los reptilianos fue pasando de generación en generación tras miles y miles y miles de años a diferentes grupos, sectas, religiones, y todos, en cierta forma, todas las culturas que existen tienen algo de los reptilianos, porque fueron de los primeros que nos enseñaron sobre el árbol de la vida, sobre la historia universal, sobre nuestro propósito en la Tierra. O sea, fueron muy importantes los reptilianos para nuestra historia. El problema es que cada vez que eran importantes, nosotros lo éramos menos, ¿no? O sea, nos empezaban a conquistar. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas de las culturas reptilianas de la historia lo que hacían era controlar también a la humanidad. Como por ejemplo, los últimos de cultura reptiliana de información fueron en el siglo XVIII los Illuminati. ¿Sí? Todavía quedará alguno. ¿Saben quiénes son los Illuminati? Siglo XVIII, los enciclopedistas, los que crearon la enciclopedia y las bibliotecas, fueron del siglo XVII, cientificistas también, que buscaban la verdad en el estudio y en los libros y no en la fe religiosa, ¿sí? Y obviamente obtuvieron la información de los masones, que los masones lo obtuvieron de los coptos y fenicios, de los fenicios y así, bla, 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 babilonios, etcétera, 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 que venían de ellos, ¿no? Entonces, por eso mismo la información es más o menos la misma, se mantiene la serpiente, en la medicina, por ejemplo, los símbolos de la serpiente, demás. Bueno, fueron muy importantes para nosotros, son muy importantes para nosotros, pero ya no nos sirven porque estamos en un proceso diferente. Los que nos ayudaron mucho, sí, fueron los Anunnaki. Los Anunnaki nos dieron una genética capaz de poder ser nosotros mismos, ¿ah? Nosotros mismos aquí en la Tierra. Pero había humanistas y no humanistas, ¿no? Los humanistas decían que el humano era un hijo de ellos y también un hermano, y por lo tanto tenían que ayudarle a crecer como civilización, mientras otra parte decía que no, que si crecían como civilización iban a terminar controlando el planeta, cosa que pasó, controlando el planeta, y ellos iban a tener que irse del planeta, cosa que pasó. Entonces, claramente los no humanistas tenían razón, pero bueno, los humanistas ganaron. Entonces, por ejemplo, dos muy famosos que nos han afectado mucho en la historia son Zeus y Poseidón, ¿sí? Es decir, Zeus y Poseidón son dos de los humanoides que nos han ayudado mucho en la historia en aquel entonces y que pasaron a ser mitología en un momento, ya que pasaron muchísimo tiempo de que realmente estaban vivos. Todos ellos juntos colaboraron en la creación de estos dos pequeñitos, ¿sí? Recordemos, ya había humanos, pero se juntaron todos y empezaron a crear esto. Los Anunnaki llegaron a un territorio, a anclar aquí en la Tierra, que estaría más o menos en este territorio de nuestro cuerpo, pero que en la Tierra se llaman las Islas Maldivas, ¿sí? Océano Índico. En el Océano Índico empiezan a llegar y empiezan a dominar todo el territorio de Persia, India, Arabia, Golfo Pérsico. Todo ese territorio lo empiezan a dominar y por lo tanto comienzan a crear ahí sus prototipos genéticos. Ahora, esta historia, para hacer un redondeo con esta historia y entender lo que vamos a hablar después y cómo surge la energía atlante de la que vamos a hablar, Lilith, Adán y Eva, ¿sí? ¿Los conocen? Lilith, Adán y Eva. Fíjense que Lilith tiene mitad cuerpo serpiente. Esto es porque en parte de la historia, empezando al principio, Lilith y Adán fueron los primeros prototipos que se crearon, ¿sí? ¿Sabían eso todos? Bueno. Lilith y Eva, los primeros prototipos creados como humanos correctos.
A Lilith se le enseña la sabiduría universal, a Adán se le enseña a cuidar de la tierra y a cosechar y a crear un reino y a tener hijos. Y la mujer tenía que enseñar cómo utilizar la alquimia de la tierra a través de la enseñanza del universo. El problema es que el hombre se centró tanto en cuidar la tierra que se olvidó de que la mujer tenía una conexión muy grande. Entonces le decía, tú ven para aquí, y la mujer dijo, sí, claro, ¿no? Entonces empezaron como a debatirse un poco en quién tenía más poder. La mujer obviamente ganó, como siempre. Entonces lo que sucede es que Lilith se niega a tener hijos con Adán y se exilia de esa tierra. Cuando se va, se vuelve a África, se va a África, desde Medio Oriente a África. En África tiene hijos con un hermano de Zeus, de otra genética diferente, con lo cual tiene hijos deformes. No sé si alguna vez escucharon esa historia, por otro lado. Tiene hijos deformes. Esos hijos deformes que tiene Lilith son conocidos posteriormente como los sanguinarios demonios hijos de la mujer, o también vampiros, ¿sí? La cultura de los vampiros hoy en día está volviendo porque tiene mucha relación también con el primer prototipo de mujer. ¿Por qué esto? Porque el genoma de esta mujer con el de este ser con el que se reprodujo no eran compatibles, supuestamente. Por lo tanto, al tener hijos tenían problemas de no sé qué, de sangre, y lo que los hacía de pigmentación débil, y por lo tanto, estando en África, tenían que salir solo de noche porque la luz les hacía mal a la piel. Tenían enfermedades de piel. Entonces, como no tenían pigmentación, de repente tuvieron que esconderse de noche. Salían solo de noche, pero Lilith los lideró en batallas para poder conquistar Medio Oriente. Y en cada batalla lo que hacían ellos era comerse al oponente, ¿sí? O sea, le tomaban la sangre en copas y se lo comían y bla, bla, para festejar que habían ganado. Entonces, de ahí en Egipto, en el río Nilo, no en Egipto, en el río Nilo, mucho antes de Egipto, surgió la cultura de los vampiros, los que tomaban la sangre y salían solo de noche. Después, cuando llegan los egipcios, los atlantes, los echan a todos los descendientes de Lilith y se van a vivir a Europa, al norte de Europa, donde había un poco menos de luz. Entonces, cuando se van para allá, no sé si se desaparece la cultura, se borra, pero en Egipto hubo mucha cultura de esto y creo que está datado. Bueno, la cuestión es que ella fue la madre para los hombres de muchos males, pero también convertida en la reina de los reptilianos. Los reptilianos estaban en África en ese momento, en Franja Caliente, eran reptiles y estaban calientes. En la Franja Caliente, entonces estaban en África. Cuando estaban en África, la encuentran a ella como una gran, poderosa reina de África y le entregan la sabiduría. ¿Esto qué es? Entregarle la corona y el cetro de la serpiente. A partir de ese momento, fíjense que en todas las culturas del Nilo, de Medio Oriente y demás, la serpiente se convierte en el símbolo de la sabiduría, ¿sí? En el símbolo de los reyes, de los reinados y el poder. Entonces, la serpiente va a ser la que dirija, a partir de ese momento, la verdad universal. También la relacionaban con una cuestión muy simbólica, con que la mujer podía modificarse constantemente en su vida, ¿no? Podía cambiar la piel muchas veces y ser muchas personas en la misma vida, decía, era como una creencia, no sé si ustedes lo aplican, pero era como una creencia. Entonces, ¿qué pasa? También se la llamaba la víbora, ¿no? O la serpiente, por la cuestión de que podía cambiar muchas veces de opinión en una misma conversación. Cada uno lo sabrá. Entonces, ¿qué pasa? Lilith se convierte en una importante reina y se convierte en la primer chamán de la historia. La primer chamán de la historia busca uno de los lugares más sagrados donde quedó una civilización perdida aparte de Lemuria, o sea, de parte de Lemuria, que se llamaba Mu para muchos, ¿sí? Mu estaba en el Taklamakan, desierto que está entre el Gobi y el Karakorum, que es el Tíbet. No sé si me están siguiendo porque me voy de un lado al otro. en el Taklamakan, ese desierto. Ese desierto es uno de los lugares elegidos, ahora está en China, para descender la frecuencia de la nueva humanidad. Ella se dirige ahí a descender la información y le pasa a esa civilización y a los hombres la información de las estrellas. A partir de ese momento empieza la glaciación y por lo tanto los hombres empiezan a caminar hacia América. Cuando van hacia América, llegan hasta Centroamérica y los hombres son los encargados de divulgar el mensaje de Lilith. Por eso mismo, en las culturas de Siberia se cuenta cómo fue una chamana
hace mucho tiempo, que le entregó la sabiduría al hombre, y el hombre empezó a migrar llevando el mensaje por todos lados a partir de esa primera mujer. Esa mujer, Lilith. ¿Pero qué pasó? Aparece Eva. Eva, ¿cómo aparece? Modificación genética a partir de Adán, debajo de la costilla del hombre. ¿Sí? Un clon, digamos, en cierta forma. Un clon que la única manera de explicarlo, muy así por encima, era debajo de la costilla nace otro ser. ¿Sí? Entonces, ese clon que sale a un costado, no sé si alguna vez intentaron clonar a alguien, pero cuando lo intentan, nace un elemental, no un alma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace un elemental, nace sin un propósito, sino que nace así como medio descolgado de la vida, ¿no? Entonces, Eva, ¿qué era? La perfecta mujer para Adán. Porque Adán le decía, Eva, lava los platos. Y Eva, sí, lava los platos. Entonces todos dijeron, uy, Eva es genial, ¿no? O sea, en ese momento, Eva, ten hijos, Eva, lava la ropa, Eva, ve a cosechar, Eva, Sí, entonces Eva empezó a hacer todo lo que Adán le decía, hasta que llega Lilith y le encuentra a Eva. ¡Ay, por Dios! ¿No? O sea, entonces, lo que hace Lilith es hablar con Eva y le explica la verdad. ¿De qué? De la ramificación de la divinidad. El árbol de la vida. ¿Sí? El árbol de la vida no era un manzano que estaba en una colina, sino que era un concepto universal de ramificación de la información de todo el universo. Entonces, ¿qué dice? El fruto de ese árbol es muy importante para la humanidad, pero los dioses, Zeus y demás, dijeron que no podían tener ese fruto porque todavía no estaban capacitados para poder aprender realmente eso. Imagínense que recién Adán estaba pensando en cuántos hijos iba a tener con Eva, que iba a pensar sobre la divinidad universal. Entonces le dijo, tú ocúpate primero de reproducirte, después vemos si te dejo tomar el fruto de este árbol, ¿no? Más o menos así. Pero vino la serpiente, Lilith, y le dijo, tú estás capacitada, eres mujer. O sea, tienes la capacidad para saberlo. Entonces Eva dijo, vale. Entonces le empieza a enseñar todo. Y de repente cuando llega Adán, Eva le dice, con que, o sea, me estabas diciendo que era así, pero no era así, ¿no? Y ahí hubo un problema. Es decir, la ex con la de ahora se juntaron y se terminó la novela. Entonces, de repente, Zeus les dice, bueno, ya está. Para resumir la historia es como, bueno, váyanse de acá porque otra mujer no te hago. Entonces, váyanse de acá. Lilith se va toda contenta, sigue para el Taclamacán, y la serpiente, bueno, en Asia, en todos lados se convierte en un símbolo de poder, de sabiduría, gracias a ella. ¿Qué pasa? Esto pasó hace 26.000 años y ahora está volviendo a pasar. ¿Sí? La mujer vuelve a tener el poder, la mujer vuelve a poder transformar la realidad, la energía femenina vuelve al planeta otra vez a dirigir la situación. La Kundalini está llegando al cuerpo de una mujer que es en Sudamérica, vamos a hablar. Y por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Que es el momento en que toda la historia oscura de Lilith empieza a surgir a la humanidad de nuevo. ¿Esto qué es? Vuelven los vampiros a la televisión. ¿Sí? Antes era de otra manera, ahora todos están enamorados de los vampiros. Hay cada vez más mujeres en el poder, demostrándonos la parte oscura, pero bueno, cada país habrá. Y por otro lado, bueno, empiezan a salir un montón de cosas de la historia femenina para sanarse y empezar con un nuevo ciclo, ahora en Acuario, una era más integrativa de lo femenino y lo masculino. Entonces, esta historia de acá, ¿qué representa? Cómo la mujer le entrega a la nueva humanidad la sabiduría, el fruto, ¿sí? Le enseña. Recordemos, del griego, enseñar se dice manzano, ¿sí? Ego manzano, yo enseño, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se creó toda una historia alrededor de una manzana, con un árbol y una serpiente que le dijo, come la manzana. No tiene ningún sentido si se dan cuenta, pero cuando uno empieza a ver de dónde viene la historia, la manzana cobra un poco más de sentido. ¿Qué significa esto? Como estamos empezando 12.000 años de día galáctico, entonces ahora, después de haber pasado por todo lo que pasamos, ya estamos capacitados para volver a saber esa información. Por lo tanto, a que se nos enseñe esa información, a que se nos recuerde esa información y podamos empezar a trabajar de nuevo hacia el nuevo tiempo. Esa es más o menos la historia. Voy a ver si lo puedo resumir rápido esto. Estos son los 26.000 años de historia. Era de Acuario.
hace 26.000 años, no ahora, hace 26.000 años, ¿qué pasó? Lilith, Eva, Adán, etc. Vuelve a empezar todo, vuelve a empezar la humanidad, empieza la primera raza de la humanidad y el propósito del humano como especie aquí en la Tierra. Por más que ya hace muchos siglos, miles y miles de años que había humanos, el propósito cívico de anclar conscientemente en la Tierra como humanos la luz empieza en la era de Acuario de hace 26.000 años. Luego siguen Capricornio, Sagitario, Águila. Para el que dice que es Águila, es Escorpio, era de Escorpio, pero se transformó después. Era de Libra, Virgo, Leo, bueno, pasan un montón de cosas, ¿no? No voy a entrar en detalles de todo, porque lo que me interesa es contar dónde estamos hoy y qué tenemos que aprender de eso. ¿Hoy en qué estamos? Estamos ahí, entre Piscis y Acuario. Estamos terminando Piscis, empezando Acuario. No estamos del todo en Acuario. Del todo en Acuario, metidos directamente en Acuario, vamos a estar recién dentro de 200 años, más o menos. Hasta dentro de 150 años vamos a estar integrando Piscis, ¿sí? Integrar Piscis significa que dejemos de pelear contra la historia anterior y empecemos a honrarla, agradecerle por todo lo que nos enseñó, integrándola dentro de nuestro cuerpo y siguiendo adelante. Eso es soltar una era, no pasarla y decir, uy, qué suerte, se terminó Piscis, ¿sí? No, Piscis obviamente es los dos pececitos, ¿no? Uno va para un lado y el otro va para el otro. ¿Esto qué significa? Que hay dos formas de ver las cosas, dos creencias de las cosas, que normalmente siempre están opuestas. Entonces, pero todo a través del agua, de las emociones y la psiquis, ¿sí? No sé si hay algún pisciano por acá, psicólogo encima. Los piscianos normalmente utilizan mucho la psiquis para poner oposición o hacerte ver la oposición. Por eso son muy buenos psicólogos también, porque te dicen, pero no viste la otra cara del pez, ¿sí? Bueno, entonces demuestran eso, pero nosotros socialmente lo conocemos como religión y ciencia en nuestro tiempo, ¿sí? Las dos grandes opuestas, ¿no? de nuestro periodo. Está terminando Piscis y empezando Acuario, pero hay que tener en cuenta algo. Recordemos que nuestro ciclo histórico lo que nos enseña es que tarde o temprano volvemos a pasar por las mismas estrellas y por lo tanto por las mismas situaciones. Por más que hayamos evolucionado, entendimos las cosas de otra manera, tengamos otro contexto social, histórico, la energía es más o menos la misma. Entonces, para aprender qué tenemos que hacer en Piscis, qué tenemos que sanar en Piscis o qué estamos viviendo de Piscis, tenemos que saber qué pasó en el reflejo de Piscis. Recordemos que nuestro sistema funciona por espejos, todo el universo. Entonces, mientras yo me pueda ver enfrente, voy a saber que, debería empezar a aprender que el otro es mi reflejo, que lo que yo no logro asimilar de mí, lo tiene el otro, que lo que el otro me representa es lo que yo tengo que asimilar, ¿sí? Entonces, cuando logro ver eso en el otro lado, sé de qué manera tengo que actuar yo y cómo voy a reaccionar yo ante muchas cosas. Por eso mismo, para saber cómo tenemos que reaccionar hoy en la era de Piscis, tenemos que ver qué pasó en la era espejo. ¿Cuál es la era espejo? De Piscis. Virgo, ¿sí? Virgo. ¿Qué pasó en la era de Virgo hace 15.000 años? ¿Se acuerdan? Bien, la Atlántida, ¿sí? Muchos de acá deben haber estado, ¿ah? Tienen cara de hace 15.000 años estar en este planeta. Entonces, era de Virgo. ¿Qué pasó en la era de Virgo? Atlántida, sí. Atlántida la vamos a llamar Jefis. Bueno, yo la llamo Jefis. Atlántida se la puso Platón, de ahí viene el nombre Atlántico y muchas cosas, pero en realidad tiene que ver con el nombre griego de aquellos que sostienen el cielo en la tierra, el Atlante, ¿sí? El Atlante es ese ser que sostiene así, como en Atlántida la civilización era la que sostenía el cielo en la tierra, también el concepto era del Atlante, había esculturas que hacían ese trabajo, bueno. Entonces se llamó los Atlantes en el Océano Atlántico, en Atlántida. Pero su nombre, según recuerdo, es Jef o Jeftu o Jefislion, depende de cómo le quieran decir. Jefislion es entonces el periodo de 2500 años de Virgo en que la civilización atlante va a ser muy importante para toda la Tierra, porque es la civilización que nos va a unir,
que nos va a co-crear a nosotros como una humanidad dentro de la Confederación Galáctica. O sea, es muy importante la Atlántida para nuestra historia. Cuando termina la época de Lemuria, tiempo antes, cuando termina la época de Lemuria y empieza la Atlante, empieza realmente una etapa muy humana de nuestra historia. Los lemurianos no eran tan humanos que digamos, pero los atlantes sí eran mucho más humanos, excepto de una cultura que se llamaban los azules, que vivían también en Atlántida, pero que no eran demasiado humanos. Tenían el pelo muy blanco, a veces la piel medio azulada, pero bueno, eso es otra historia larga. Entonces, en esa época de Virgo, lo que sucede es que la Atlántida se desarrolla como una gran civilización. Pero lo que nos interesa a nosotros como fin de la era de Piscis es ver qué pasó en el fin de la era de Virgo, ¿no? Porque lo que pasó antes nos da un poco igual. Igual vamos a hablar de lo que pasó antes, porque le afecta a España. Pero, sobre todo, vamos a hablar de lo que pasa al final acá. ¿Qué pasa en el final de la era de Virgo? La civilización atlante estaba empezando el otoño galáctico y por lo tanto empezaba la noche galáctica también. Empezaban a caerse las hojas a la civilización, digamos. Entonces empezamos a perder fuerza y la Atlántida quiso mantener el poder y la fuerza. Lo que sucedió fue que la era de Leo, la que venía después, y la humanidad que ya estaba naciendo de Leo, imagínense hoy los índigos, los cristales, la nueva humanidad, las nuevas razas que dicen que están apareciendo, en la era de Acuario, también pasó en la era de Leo. Y en la era de Leo, la gente empezó a decir, por favor tengan en cuenta, a Atlántida empezó a decir, por favor tengan en cuenta de que el tiempo está cambiando y no depende de nosotros sino del Sol. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a lo que el Sol nos está pidiendo en este momento. Obviamente Atlántida dijo, no, porque hace 2500 años que venimos haciendo esto muy bien y nos fue muy bien y nos seguirá yendo muy bien. Porque gracias a nosotros pertenece a la Confederación Galáctica, la Tierra está teniendo una importancia, bla, 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 bla. Y entonces la era de Leo dijo, bueno, ténganse las consecuencias, pero nosotros pedimos la independencia. ¿Qué independencia? No, independencia no. Entonces empezaron a dominar y a poner más leyes para que no haya independencia. Entonces de repente todos los otros territorios empezaron a pedir la independencia. No, pero nosotros somos parte de algo nuevo, que está surgiendo algo nuevo en otro tiempo, en otro espacio. Y ellos decían, no, porque demasiado bien nos fue unidos y bla, bla, bla. Bueno, todo lo que puedan imaginar. ¿Qué pasó con Atlántida? Intentó controlarlo tanto que de repente la gente se empezó a ir de las islas. Los primeros que se fueron unas 2 o 3 familias atlantes, ahí están, creo que escribí, las Dasnai, las familias. Las familias atlantes eran 12 familias muy importantes de aquel entonces que controlaban todos los sistemas atlantes. 3 de ellas controlaban la economía, ¿sí? La navegación, el mercado y un montón de cosas. Los navegantes y los mercaderes se empezaron a ir de la isla porque había más riquezas en el Mediterráneo y en el Golfo de México que en las islas del centro del Atlántico. Entonces intentaron escaparse y hacer una economía en el Mediterráneo y demás. Pero lo que sucedió fue que Atlántida quiso controlar todo eso y no pudo, por lo tanto hubo batallas, hubo conflictos por intentar controlar estos 2 territorios. Lo que sucede con esta civilización entonces es que empieza a perder la realidad que estaba viviendo, una civilización de luz, de conexión, que de repente de la nada empieza a hacer una guerra por mantener la luz y la conexión. Es como un poco absurdo. Es como hablar de luchemos por la paz y esas cosas que en la era de Piscis se habló tanto, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Entonces empezaron a pelear en contra de algo que ellos mismos deseaban. ¿Y eso qué hizo? Que fracasara el sistema de educación atlante, porque ya no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque ya no había economía, ya no había conexión y todos los otros pueblos se querían independizar. Entonces decían, los otros pueblos saben que va a venir. Pero Atlántida decía, no saben nada. Entonces empezó a perderse el sentido de libertad de expresión, de lo que realmente cada uno opinaba. Y el gobierno empezó a controlarlo todo. La economía empezó a caer y por lo tanto el gobierno no le quedó otra que poner medidas bastante drásticas. Medidas drásticas que hicieron que haya mucha emigración del territorio, se tuvieron que marchar y empezó una decadencia terrible social en que el ejército empezó a atacar a los pueblos y bla, bla, bueno, un caos terrible así, y todo eso encima en un cambio climático terrible en el que se empezó todo a secar y había, bueno, todo un caos terrible en la civilización. No sé si les suena algo. ¿Les suena algo? ¿Sí? Todo esto que estoy hablando.
¿No nos está pasando esto? ¿Ahora? Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En nuestro tiempo pisciano, lo que sucede es exactamente lo mismo. Al final de la era de Piscis, los sistemas que no quieren soltar porque saben que viene algo nuevo, pero les aterra cambiarlo porque demasiado bien les fue en los últimos miles de años, entonces empiezan a decaer, empiezan a tener déficit en todo, empiezan a vaciarse como sistema, como creencia, empiezan a caer por su propio peso. Por eso ya no hay ni siquiera que luchar, ya no hay ni siquiera que hacer guerra, porque su propio peso es el que los tira abajo, ¿sí? No porque son malos los sistemas, sino porque ya no son sistemas que corresponden al nuevo tiempo. Así como la era de Leo pedía un nuevo sistema Virgo, Acuario le pide un nuevo sistema Piscis. ¿Cuál fue el error de Virgo? No soltar, no permitir la transformación. ¿Cuál es el error de Piscis? Exactamente el mismo. Tienen miedo a soltar. Entonces, como tienen miedo, el miedo, la ira y el rencor es amor estancado. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? No hay que tenerles más miedo, rencor y lo que sea a ellos, sino que hay que tenerles amor. Permitirles fluir, decirle, no, si yo te entiendo lo que estás haciendo, está todo bien, o sea, pero es necesario adaptarse, podríamos empezar a hacerlo de otra manera, empezar a debatir desde el amor incondicional. Es muy difícil, obviamente, cuando uno está pasándola mal, pero la intención es que los sistemas empiecen a cambiar desde ese punto de vista. El problema también es que los sistemas fueron traídos acá al planeta Tierra controlados por diferentes niveles de frecuencia. Cuando las sociedades extraterrestres trajeron a nuestro planeta nuestra genética, también le trajeron cultura y dos herramientas fundamentales a través de las cuales podían anclar la luz en el planeta. La palabra, es decir, las lingüísticas. En este planeta es uno de los pocos planetas donde más lenguas se hablan. Y hay algunos que dicen, bueno, pero podríamos hablar menos lenguas porque si no es tanto lío que no nos entendemos. No, en realidad lo bueno que tiene este planeta es que se hablan tantas lenguas que se puede ver tantas realidades diferentes, viendo la frecuencia tan diferente de cada uno de los puntos de vista diferentes en las frecuencias, que es genial en realidad. Este planeta es uno de los pocos donde hay tantos puntos de vista diferentes y todos pueden conectar a través de diferentes frecuencias la verdad universal. Si hay una sola lengua, es difícil hacer eso, porque solamente hay una forma de ver las cosas. Entonces es muy bueno que la lingüística y la música sean de las herramientas fundamentales a través del sonido que nos permiten a nosotros traer esa energía. Y la otra es la arquitectura. La arquitectura es otra base fundamental a través de la cual se canaliza energía directamente desde el centro de la galaxia hacia la Tierra. Por eso unir arquitectura, música y palabra, arquitectura y sonido, son fundamentales para crear luz. Recuerden, sonido y forma y la luz, ¿sí? En el centro. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta esto. ¿Qué pasó? La arquitectura se usó durante mucho tiempo, a lo largo de muchas historias de todas las partes del planeta y de la galaxia, para anclar esa luz. Desde pirámides, obeliscos, templos y demás. Los que sabían cómo hacer esto eran sobre todo mesopotámicos, egipcios, también los mayas, pero en realidad todos tenían relación con los que habían hecho eso por primera vez, que eran Lemuria y Atlántida, que repartieron esa cultura por todos lados. Cuando pasó el diluvio universal en la era de Cáncer, hace unos 7000 años, el diluvio universal lo que hizo fue hacer que la humanidad tenga miedo, terror a los océanos, y por lo tanto se dedicaron a estar solamente en la cuenca de los ríos y lagos. Por eso se olvidaron del océano y perdieron la conexión. En ese momento que pierden la conexión, mucha gente durante el invierno galáctico se cree que la culpa de todo eso la tuvieron los sabios que no supieron hablar con los dioses. Entonces mandan a matar a los sabios y dejan de creer en esos dioses. Se termina la historia, se borra esa historia, matan un montón de gente de una catástrofe terrible en varios lugares del planeta y empiezan una nueva historia. Pero esa nueva historia que comienza, entonces, en ese tiempo, lo que sucede es que... perdón, me fui de tema. Lo tengo que decir porque me fui de tema. ¿De qué estaba? ¿Ah? Diluvio universal. Está. Diluvio universal. Cáncer, diluvio universal. ¿Pero a qué iba? ¿Cuál era el objetivo? ¿Ah? No, el objetivo de lo que estaba explicando.
Lo que tenemos que hacer ahora. ¿Por qué se me fue? Bueno, ahora vuelvo. ¿Ah? Arquitectura. Arquitectura, ahí está. Arquitectura. Mataron los sabios, la arquitectura es la base. Entonces, cuando borran todo esto, solamente un grupo de personas o sectas dentro de esos que mataron sobreviven con esa información y por lo tanto mantienen los registros de esa información construyendo a su manera, pero construyendo para otros. Uno de los que construyeron para otros, pero a su manera, trayendo la luz del cielo a la tierra, fue la agrupación de los masones, ¿sí? La masonería fue muy importante para toda la historia de la humanidad porque son los que mantuvieron la conexión divinidad-tierra a través de la construcción. Primero de templos, obeliscos, pero luego de catedrales, ¿sí? ¿Qué hacían esos templos? Lograron mantener una red magnética tal que lo que hizo fue permitir que cada templo que se construía era como crear una gran red de telarañas que controlaban cada uno de los territorios donde se construía uno de esos templos. Obviamente, el mayor templo construido en la era de Piscis es este de ahí. Lo conocen, ¿no? El mayor templo, el Vaticano, terminado de realizar por Bernini, fue construido como una gran llave, la llave entre el cielo y la tierra, ¿sí? La llave entre el cielo y la tierra mantiene la conexión cielo-tierra y cada catedral construida por masones a lo largo de todo el planeta Tierra, sobre todo en América y Europa, cada una de esas catedrales mantiene la conexión directa con el Vaticano. Es decir que la arquitectura y la palabra que se dice ahí en el interior modifica y sostiene la energía de todo el planeta en general, ¿sí? De todos los lugares donde haya una catedral. De esta manera, ¿qué sucede? Fíjense que antes era la pirámide de Atlántida. La pirámide de Atlántida, en el final de Atlántida, era la que controlaba todo a través de la palabra y a través de la arquitectura. Hoy es el Vaticano el que controla todo. Por más que por ahí uno piense en el Capitolio o en Washington, no. Es el Vaticano, porque el Vaticano controla a través de la palabra y a través de la arquitectura. No porque sea malo, sino porque supieron utilizar la herramienta, ¿sí? O sea, podría haber sido otro tranquilamente que lo hiciera, pero lo hicieron ellos. Lo hicieron con un propósito positivo al principio, no al principio, después. Pero al principio tampoco. Lo intentaron hacer, bueno, hubo 3 o 4 que tenían una buena intención. Entonces, pero lo que pasó fue que en la historia, fíjense que, acuérdense que Jesús en realidad lo que intentaba hacer era liberarse de Roma y hacer que el imperio romano no controle el mundo, porque cada territorio tenía que ser importante y bla, bla, bla. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Fueron a Roma, construyeron un imperio y dominaron el mundo, ¿no? Y uno dice, a ver, ¿qué parte no entendieron de todo lo que dijo, ¿no? O sea, es como... Bueno, no importa. La cuestión es que los que usaron la red eran muy importantes. Los que usaron la red habían sido masones. No eran cristianos ni católicos menos, pero sí entendían sobre la divinidad y el propósito que tenían, ¿no? De conectar el mundo, de hacer esa red mundial. Entonces empezaron a construir de tal forma que podía canalizar la energía planetaria. ¿Qué pasa? Estamos a final de Piscis y por lo tanto hoy tenemos desde el siglo XV y XVI una gran red controlada por el Vaticano, desde Alaska en Estados Unidos, pasando por Canadá, hasta Chile, Argentina, en la Patagonia, incluso en Antártida, y toda Europa, pero ya hasta Japón, ¿no? O sea, construyeron por todos lados. Pero hay algo fundamental importante de este tiempo. Mientras Atlántida también controló Polo Norte a Polo Sur, de franja caliente a franja caliente por todo el lado del planeta, Oriente-Occidente, Norte-Sur, mientras Atlántida hizo esto, el Vaticano es el único imperio que también lo hizo, fundando pueblos y ciudades para ellos, ¿sí? De la misma manera. Por eso es tan importante. La cuestión no es que hay que eliminar esa red, sino saber utilizarla, ¿sí? Ya está construida, entonces hay que saber utilizarla. La cuestión es que durante la Inquisición esta red se utilizó para el control, para el dolor, para la angustia, para mantener el dominio sobre el resto de los pueblos. Pero se utilizó sobre todo muy bien en un territorio que era fundamental, desde Alaska hasta la Patagonia. Ese territorio conecta Polo Norte y Polo Sur en una sola línea de montañas. El lugar donde pase eso en el planeta, es decir, toda América, es un flujo constante de energía de norte a sur que permite que aquel que controla todas esas montañas controla el planeta entero.
porque es el flujo planetario constante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo el Vaticano? No tenía mucho poder como Roma, como Italia, pero había alguien que sí tenía poder y que desde hace milenios siempre los pueblos habían elegido para obtener poder: Iberia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Roma? Viene Iberia y le dice: hey, ustedes, ahí hay un lugar muy importante, muy interesante, que podrían ir y dominar, ¿no? Entonces, los españoles que dijeron: vamos, ¿no? Corrieron para allá y empezaron a dominar las Rocosas y los Andes, ¿sí? Hacia el norte y hacia el sur. De esta manera los jesuitas fueron atrás imponiendo su ley y construyendo todo esto los masones posteriormente, hasta que los masones se dieron cuenta de que esto no funcionaba más y decidieron hacer la república, ¿no? Se rebelaron y empezaron a hacer repúblicas y se independizaron todos los países latinoamericanos fuera de la iglesia, aunque todavía seguía siendo respetada ahí. ¿Qué sucede entonces? Se libera toda esta energía hace ya 200 años, más o menos, pero las catedrales siguen estando, el poder sigue estando y el control sobre los territorios sagrados de cada uno de los lugares, desde las montañas del norte al sur, están también siendo conectados desde el Vaticano. Entonces, ¿cuál era la intención? Era importante y necesario, es importante y necesario que en este tiempo trabajemos la libertad de cada uno de nuestros territorios y por lo tanto unirlos, pero desde la libertad, como habíamos hablado en el encuentro de Unidos en el 2012, en febrero de 2012, unirlos pero desde la libertad, mantener la conexión sin tener un nudo. Pero España es el que conectó todo lo que era América, pero la idea fue de Roma, ¿sí? No de España, sino de Roma. Entonces lo que había que hacer era cambiar Roma, es decir, el Vaticano. Pero ¿cómo se hacía esto? Había que llevar la energía de América al Vaticano, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Habría que ir a cantarle, sudamericanos tendrían que ir a cantarle al Vaticano. Incluso estuvimos pensando en marzo de 2013 viajar a Roma para meternos, no iban a meter presos a muchos obviamente, pero a meternos a cantar con cuencos adentro de la Basílica de San Pietro, gritar unos mantras y hacer una ronda alrededor del obelisco. Bueno, no importa, eso pasó, porque ya se solucionó. Pero, ¿qué fue lo que pasa? La Kundalini entra en Sudamérica. Cuando entra en Sudamérica y se empieza a activar todo el canal de Sudamérica, es Sudamérica la que tiene que guiar la visión a partir de ahora. Entonces, a partir del final de la era de Piscis, tienen que empezarse a soltar los lazos para permitir la nueva visión en Acuario a través de Sudamérica. Entonces, pero Sudamérica estaba siendo controlada por cada uno de esos puntos por la energía europea, ¿sí? Entonces, el plan que hizo, de alguna u otra manera, lo que hizo fue cambiar la frecuencia de la llave del polo norte al polo sur a través de un rayo, día 11 de febrero de 2012, en que renuncia el Papa, ¿no? ¿Y a quién meten? Un Papa argentino, ¿no? La primera vez en la historia que viene alguien de América, se convierte en Papa y encima de países que representan esa tierra que está reactivándose ahora. Más allá de quién sea el Papa, la historia que tenga o lo que sea, lo importante es que tiene la energía de Sudamérica, ¿no? Y también tener en cuenta que estamos terminando Piscis y por lo tanto tiene que terminar la estructura de la religión. Acá pasan dos cosas. Una, la energía de Sudamérica tiene que entrar en Europa de alguna manera para modificar la frecuencia esta desde aquí y poder hacer que el lazo sea sutil dentro de las catedrales, ¿sí? Porque las catedrales son las que controlan la energía de los Andes. Entonces, desde aquí la energía empieza a transmitirse hacia América y no al revés, de América hacia Europa, sino que empieza a fluir al revés el sistema planetario. Y otra, que como estamos en el final del imperio, así como en Atlántida mandaron a egipcios locos para que se termine el sistema, ahora al Vaticano había que mandar un argentino para que lo destruya, ¿no? Crisis económica, expertos. Entonces, la cuestión es que desde dentro entonces del Vaticano empieza a modificarse la energía hacia la cuestión sudamericana. Esta es la última oportunidad, digamos, para poder conectar la energía europea con la sudamericana. Después, la próxima es construir de nuevo. Construir de nuevo. Entonces, bueno, esa es más o menos la red que tenemos que intentar soltar de aquí. Pero ¿de dónde viene todo esto? Vamos a hablar un poco, espero que tenga tiempo, de Europa. A ver si lo podemos ver bien. Ven ahí Europa, ¿no?
Está. Bueno, la idea es que veamos cómo era Europa más o menos. Esto lo hice más o menos a ojo para que se den una idea. No sé si lo pueden ver bien. Todavía no, ¿cómo era Europa en ese momento en que la Atlántida controlaba todo? ¿Lo ven? ¿Se dieron cuenta? ¿Para atrás? Pásalo para atrás. Ahí está. ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Ven ahí Inglaterra, Francia? Para atrás, para atrás. Las Baleares, ¿sí? Unidas. Valencia no tenía mar, la ciudad. Bueno, Andalucía de Portugal, más para acá, ¿sí? ¿Lo ven? Ya está, ahí lo dejamos. Bueno, esa es más o menos una idea de cómo era, sobre todo, fíjense que la península ibérica es una de las que más se modificó, ¿sí? Dentro de todo esto. Esto era el territorio ibérico hace unos 15.000 años, un poco más o menos antes del diluvio universal, en que se cambió el clima del planeta y por lo tanto subió el nivel oceánico, hubo una glaciación después, bueno, todo un caos. En ese periodo, vamos a hablar solamente de esto, pero Atlántida estaba acá, por acá, ¿sí? En lo que hoy sería Canarias, en lo que hoy sería Cabo Verde, Bahamas, Azores, todo ese territorio era Atlántida. Diferentes islas que antes eran más grandes, pero ahora son pequeñitas. Entonces estaba todo este territorio por acá. Pero cuando empezó la revolución atlante, en que supieron que tenían que abrirse al nuevo mundo, que transformarse, el primer lugar que tocan en sus migraciones es la península ibérica. Desde aquel entonces, estudiando la geografía y demás, se sabía que el punto de Iberia, el territorio ibérico, era el punto que conectaba Occidente con Oriente, más allá de que no había ningún pueblo más que Neandertal en algún momento, era el punto que conectaba a todo el planeta y desde donde se podía dar el impulso para que el planeta se conecte, ¿sí? Entonces, desde Écaron, la isla de Écaron, que era hoy las 7 Islas Canarias, antes era una sola, desde la isla de Écaron empezaron a migrar hacia Thaice, diferentes islas de aquí, y la región de lo que hoy serían las costas de Cádiz, Sevilla, bueno, todo el territorio sur. No sé si lo van a lograr ver ahí en rojo, ¿ven? La mancha roja, ¿sí? Todo ese territorio, aproximadamente, fue el primer territorio poblado por civilización atlante en península ibérica, antes de llegar a Italia, Grecia y Egipto, ¿sí? Los primeros poblados de Atlántida dentro del Mediterráneo fueron en Andalucía. Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares, sobre todo, y parte de Portugal, fueron los primeros asentamientos y poblaciones. Las poblaciones de lo que hoy sería Sevilla, por ejemplo, y todo el territorio de la costa de lo que sería Cádiz, bueno, Cádiz está acá ahora, ¿no? Ahora esto no existe. Enfrente de ese territorio se fundó una de las primeras ciudades de Europa llamada Athlonis, o algo así. Athlonis era la ciudad que conectaba Europa con el resto del mundo en ese momento. Tenía una pequeña pirámide con círculos concéntricos también y demás, como en la capital, una especie de copia, pero sobre todo este territorio tenía el nombre de, esto es una historia que no creo que haya contado, de Tagoquia, ¿sí? El territorio de Tagoquia. El territorio de Tagoquia fue conquistado por una familia, una de las 12 familias, llamada los Homovis. Los Homovis eran una de las familias que intentó abrir las puertas del Nuevo Mundo. ¿Cómo abrieron las puertas del Nuevo Mundo? Desde diferentes constelaciones de la galaxia se trajeron 4 minerales diferentes que se forjaron y se llamaron las llaves de la frecuencia solar. Las llaves de frecuencia solar, en idioma antiguo del Mediterráneo, se llamaban Towey Lumbar, ¿sí? Tow, llave, Towey, llaves, ¿sí? Lumbar es de la frecuencia solar.
de la Casa del Sol. Entonces, esas 4 llaves que se hicieron tenían que abrir 4 continentes: Europa, África, Norteamérica y Sudamérica. Eran los 4 continentes que tenía que abrir Atlántida para poder expandirse al mundo. Pero no podía hacerlo sin pedirle permiso a las tierras, sin hacer la conexión de su civilización con las montañas y los cerros de la tierra. Hasta acá, entonces en las sierras de Madrid, es donde llegaba el límite más o menos del Tagoquia, porque en el norte había otros pueblos diferentes, pero que eran primitivos. Una vez que se empezó a controlar todo este territorio, hicieron asentamiento en las puertas de lo que Platón llamó los pilares de Hércules, el estrecho de Gibraltar. A partir del estrecho de Gibraltar, entonces, empezaron a controlar toda la costa, Golfo Adán, que hoy está ahí, Murcia, y hicieron asentamientos en las islas que antes se conocían como, ¿cómo se llamaba la isla? Tagok y Sirnof, que hoy son conocidas como Mallorca y Menorca, ¿sí? Mallorca y Menorca fueron 2 puntos donde se hicieron asentamientos, de los primeros asentamientos del Mediterráneo para poder salir hacia el resto del océano, del mar, y conquistar todo el territorio mediterráneo. Desde ese lugar entonces pasaba uno de los filtros importantes del magnetismo de Europa. El magnetismo de Europa surge desde el centro de Iberia y empieza a ser una gran espiral que pasa justamente por la región de Cataluña, pasando hacia Baleares, conectándose allá con la punta de África, en Tunisia, y volviendo a entrar entre Grecia y haciendo círculo en Roma. Es decir, que el punto Roma-Madrid, digamos de cierta forma, están muy conectados el uno con el otro en una especie de llave maestra de espiral, una llave maestra de espiral que si se controlaba como Atlántida el territorio del centro de Iberia y el territorio del centro de Italia, de las actuales Italia y Iberia, se podía controlar el mundo, decían. Justamente son los territorios a través de los cuales el mundo está controlado, ¿no? Iberia, gracias a Iberia, se controló toda América y parte del mundo, y gracias a Italia, la mentalidad del mundo cambió a través del cristianismo, por el Imperio Romano y también por, obviamente, la sociedad evolucionando cívicamente y demás a través del Imperio Romano. Entonces, los atlantes desde ese momento, desde el año 15.000 antes de Cristo, o hace 15.000 años aproximadamente, 16.000 o así, empezaron las migraciones hacia Iberia, hasta poder poblar todo este territorio. ¿Lo ven? No sé si se ve el límite. Sería Francia, Italia, Bosnia, todo lo que, bueno, hasta Bulgaria, Grecia, Turquía, al norte Escocia, Irlanda, todo este territorio. Lo que pasó con la Atlántida después, mucho tiempo después, cuando empezó a fracasar como civilización, empezó a utilizar este territorio como punto inercial para su imperio, para su civilización, porque era la conciencia que daba la fuerza, pero desde África empezaron a tener un dominio de los pueblos del desierto que empezaron a controlar el paso, y por lo tanto los atlantes ya no pudieron ir más por el sur, y por lo tanto tuvieron que ir por el norte, creando asentamientos en Galicia, Asturias, País Vasco y Francia, y por allá arriba también Irlanda. De esta manera el único paso atlante era por encima de los Pirineos en su momento, ¿sí? Con lo cual el paso atlante hacia el Mediterráneo se convirtió en la región de Perpiñán y Girona, ¿sí? Ese paso por ahí era el único paso atlante hacia el Mediterráneo, debido a que África estaba controlando a partir de ahora este territorio de aquí. ¿Qué hicieron los atlantes? Se asentaron en 2 territorios, Bretonia y Euskadi. Por lo tanto, cuando se perdió la conexión, se perdió el poder de la civilización y Atlántida fracasó, esos pueblos quedaron fuera del mundo, se quedaron perdidos. Entonces, solamente algunos pueblitos de Irlanda, de Euskadi, de Bretonia y por ahí generaron los pueblos que hoy conocemos como, obviamente, vascos, bretones, irlandeses, y creo que irlandeses también. Se quedaron desconectados del mundo.
Entonces, durante mucho tiempo se quedaron ahí, mientras que en el Mediterráneo África empezaba a tener el poder. Y por lo tanto la gente del Nilo, la gente de la cuenca de Libia y todos esos territorios fueron los que empezaron a controlar debido a que pudieron controlar el territorio de Iberia también. Es decir que desde aquel entonces se sabía muy bien que este territorio iba a ser el impulso para todas las civilizaciones y todos los proyectos de civilizaciones hacia el futuro. Incluso, si nos fijamos, lo que sucede en la Inquisición es que justamente también Italia le pide a España que mande a su ejército hacia Medio Oriente, después le pide que se vaya hacia América, que controle América. Siempre es España el que da el primer paso para poder generar la unión o la destrucción de cualquier cosa, ¿no? Entonces, no cabe la menor duda de que si estamos empezando una nueva humanidad, probablemente también el impulso inercial, por más que no se dé aquí, el impulso se tiene que dar también desde Iberia, ¿sí? Justamente porque Iberia tiene dentro de su contexto el reflejo de las Américas. Mientras que Iberia está España aquí, Portugal aquí, del otro lado es todos los hispanos hablantes y Brasil, ¿sí? Entonces, la energía de América depende justamente de esta península. Y como América, desde el polo norte al polo sur, conecta la energía de la nueva humanidad, para que realmente pueda activarse la información de la nueva humanidad en las Américas, se necesita el apoyo de Iberia incondicionalmente para lograrlo, porque es la misma energía. Y porque sobre todo, gracias a Iberia, el mensaje llega muy fácil. Recordemos, ¿cuál es la primera base universal? El sonido, ¿sí? Si el primer base universal es el sonido, ¿qué compartimos Iberia con toda Latinoamérica? El lenguaje. Antes todos los pueblos hablaban diferentes lenguas. Ahora, en el momento en que necesitamos la unión de esta Trinidad para hacer el potencial hacia la nueva humanidad, el mensaje llega muy fácil, porque de una manera mala o buena, Iberia conectó toda América, ¿sí? Entonces, de repente, el mensaje de Iberia llega directamente hacia todos los pueblos de América, como lo quería Atlántida en su momento, como lo quiso Roma también en su momento, como lo hicieron también otros tantos imperios que pasaron, como el Imperio Árabe, que realmente llegó a un auge importante cuando en los años 700 contra la Iberia, ¿sí? O sea, fíjense y empiecen a darse cuenta de que en la historia grandes imperios que han obtenido mucha importancia es porque han puesto un pie en Iberia, ¿sí? Y porque han tomado la energía de Iberia. Estos son los puntos donde más se asentaron los atlantes en aquel entonces. Bueno, la Iberia antigua, entonces. ¿La ven? A ver, tener en cuenta. Bueno, nada. Así está hoy, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es algo que también en Iberia ya se trabajó. Y acuérdense, es el Merkaba, ¿sí? Para poder activar el potencial de este territorio, muchos lo hicieron construyendo ciudades y demás, ¿no? Para poder unir la fortaleza. La fortaleza de este territorio es que, por más que haya mucha disputa al respecto, ¿no? La fortaleza de este territorio es que es uno de los pocos países donde aún así, habiendo pasado por guerras y conflictos, mantienen las lenguas, ¿sí? Mantienen los diferentes idiomas, las diferentes formas de hablar en todo este territorio ibérico. ¿Y cuál es la importancia? Cosa que en Francia ya no pasa, en Alemania tampoco, en diferentes países donde ya pasó esto no pasa y aquí sí. Lo importante de esto es que tienen la capacidad de poder seguir reflejando diferentes puntos de vista hacia el resto del mundo, ¿sí? Desde la misma tierra, desde una misma unión. Lo importante es que la unión de este territorio, manteniendo la individualidad de cada territorio, permite que realmente la fuerza llegue al mundo desde respetar la frecuencia de cada uno, ¿no? Entonces, obviamente que se pasa por muchas crisis, pero más allá de eso, se mantiene siempre la activación de esa frecuencia. Y este territorio, entonces,
en su conjunto conforma un gran ser vivo, una cabeza de un gran ser vivo, que a todos los que están en el territorio tienen que hacer cosas diferentes, pero no pueden hacerlo por separado, sino que lo tienen que hacer unidos, porque el territorio de Iberia está conectado por una gran red de Merkaba, por debajo de la tierra y por encima de la tierra, que es muy importante mantener activo, ¿sí? Cada uno de los puntos de toda la península realmente mantiene en estos focos la fuerza que une y conecta todo lo que viene hacia América, ¿sí? Todo lo que va hacia América y hacia el mundo entero. Por eso fíjense, la región de Murcia, la región de Cataluña, el de Euskadi, Castilla y León, Galicia, Lusitania, Andalucía y Madrid, ¿sí? el centro, en realidad el territorio central, representan los puntos específicos a través de los cuales se puede hacer esa conexión del Merkaba del que estábamos hablando antes, de un país, ¿sí? Obviamente que cada uno tiene, en los países, cada uno tiene un rol diferente, cada ciudad representa una cosa diferente, cada región representa una cosa diferente, y tenemos que buscar en estos territorios cuáles son los puntos sociales y los puntos naturales donde esta información empieza a emerger, o siempre ha emergido, pero no lo hemos tenido en cuenta. Cuando hablaba al principio de todo de San Jorge, San Jordi, en aquel punto, en Cataluña, la importancia de Montserrat dentro de todo esto es también fundamental, debido a que cuando veamos bien el cuerpo de Europa, nos vamos a dar cuenta de que ese territorio está justamente en esta parte de la cabeza de una señora, de una gran señora, que tiene la conexión con el alma y el espíritu, ¿sí? De Iberia. Entonces, todo lo que se hacía en ese territorio era fundamental e importante para preparar a la gente hacia lo que había que hacer en el futuro, o hacia las cruzadas o lo que sea. Ese territorio, más allá de toda la historia que podemos contar, tiene mucha relación con la mesa redonda del rey Arturo, ¿sí? Tiene relación con la información que tenía que ver con preparar a los caballeros para salir a defender a la madre tierra, o a los países, o a las ciudades y demás, y prepararlos dentro de un eje de preparación emocional. Nosotros, por ejemplo, cuando empezamos Harwitum el año pasado, el 7 de febrero, tuvimos que ir a Montserrat justamente para hacer ese centramiento y buscar ese eje y el mensaje de cómo podíamos hacer realmente ese trabajo para la tierra. La historia de San Jordi, que uno la cuenta como, viene un caballero a defender a una doncella y tiene que matar a un dragón y después se casa con ella y bla, 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 ¿no? Es más o menos así. La cuestión, ¿cuál es? Que desde el tiempo en que Alpha Draconis era la estrella del Polo Norte, los draconianos modificaron nuestra genética. Al modificar nuestra genética, de repente, todos los registros de información que antes estaban en todo nuestro cuerpo, de repente pasaron a un nivel emocional, ¿sí? Y cuando pasan a un nivel emocional, los modifican para que nos confundamos, en realidad. En ese momento nos modificaron para confundirnos genéticamente. Nos llevan a un nivel de frecuencia bajo y por lo tanto nos confunden las emociones. ¿Qué es eso? Las emociones, el dragón, Alpha Draconis. El dragón son las emociones que en desequilibrio nos atacan cuando queremos cumplir nuestra misión. La misión es el caballero. ¿Defender a quién? A la tierra, ¿sí? Todos, entonces, de cierta forma, estamos siendo preparados para eso, dominar nuestras emociones, estar en el centro. ¿Para qué? Para trabajar para la humanidad y para la tierra, ¿sí? Siendo felices, estando en equilibrio. Montserrat es uno de los puntos desde donde se puede hacer eso, donde se puede físicamente ir a trabajar esa búsqueda de ese centramiento y esa conexión a través de esa historia de San Jordi, por ejemplo, que cuando estuvimos en Montserrat lo vimos muy claro que tenía que ver con eso y que no era por nosotros, sino por todas las personas que empezaban a hacer esto. Por lo tanto, los invito siempre que puedan ir a Montserrat a buscar ese centramiento, sobre todo a la zona del Drac, ¿sí? Que es el dragón acostado, que tiene el ojo triangular. Justamente ahí es donde se hace ese enfrentamiento. Después, cada región tiene lo suyo, ¿no?
podríamos hablar de muchas cosas, pero como empieza por la conciencia, por eso mismo decidimos también venir y hacer el trabajo acá, ¿no? Para decirles por dónde empezar con respecto a buscar ese centramiento y que después van viendo cómo los ojos están entre Oporto y Valladolid, ¿sí? En todo ese territorio. La pineal, el centro que dirige todo, es Toledo-Madrid, ¿sí? Ese territorio Toledo-Madrid, Madrid justamente fue creada, significa madre, la matrix, ¿sí? En latín, matrix, ¿sí? Entonces fue creada justamente para unir el centro de todo, la pineal. Pero el tercer ojo, por donde sale la conciencia del centro de Iberia, es Finisterre, el punto que se llamaba Arasolis, donde la conciencia mira hacia América, los ojos de Oporto miran hacia América, y de repente se ve con una figura enfrente, que es de la que vamos a hablar también y de la que tenemos que tener muy en cuenta y en relación. Sí, se entiende la geometría del país, y bueno, lo que se tiene, al menos desde Iberia. Obviamente muchos serán españoles, algunos no serán españoles, pero si están acá es porque hay que trabajarlo y mantenerlo en cada una de sus regiones. Hay provincias que no toco, pero están dentro de la geometría de cada uno de los puntos, ¿no? Obviamente que Tarragona, Lleida y Girona están dentro del territorio de ese punto y así, ¿no? Entonces, cuando hablaba de las tobo y lumbar, los 4 tobo y lumbar, esta es una tarea que nos están indicando que tenemos que realizar hacia el año 2014-2015. Esta tarea yo lo intenté hacer muy rápido para que se note, algún día lo haré mejor para que se pueda ver bien, pero esta tarea tiene que ver con conectar los 4 continentes en una espiral de danza, diría, conectando sus potenciales, que lo podríamos ver más o menos así. ¿Sí? De esta forma, que es Europa, Norteamérica, Sudamérica, África. Los 4 portales, con los puntos medios, Centroamérica, el desierto, el Azores y ahí arriba, ¿cómo se llama? Islandia, y hacia abajo las islas de Brasil. Entonces, en todo ese territorio, lo que tenemos que ir viendo es que partimos de Iberia, ¿sí? Iberia entonces nos da el impulso. ¿Cómo nos va a dar el impulso? Uno de los trabajos que tenemos que realizar el año que viene o en el 2015, todavía no lo sé muy bien, pero se lo voy informando para que estemos atentos a cuando tengamos que realizar, es que hay que llevar desde Madrid hasta Roma la energía físicamente por ese gran espiral, ¿sí? Lo que hablé antes, ese gran espiral desde Madrid, Valladolid y así, y empezar a circular por todos esos puntos sagrados haciendo esta espiral. ¿Para qué? Para conectar con el resto del mundo la frecuencia ciudad por ciudad en esa línea de puntos, para que luego esa frecuencia pueda empezar a abrir el portal de la Atlántida. Así como los atlantes abrieron Europa para poder abrir el mundo, ahora estamos volviendo a otro periodo hacia América, entonces de Europa se tiene que abrir el portal hacia América. Por eso mismo realizar este trabajo allí tiene que ver con empezar un recorrido de activación entre estos 4 continentes. No sé cómo se dará, probablemente ya lo coordinaremos de alguna manera, pero la idea es que tengamos en cuenta de que es importante el trabajo que se realice entre España, Portugal e Italia para poder sostener este circuito y flujo, que ya vamos a saber bien cómo se va a hacer y de qué manera se va a hacer. Pero la intención es compartirles el recordar que nosotros durante este año pasado hemos puesto 51 tobo y lumbar, ¿sí? Las 51 tobo y lumbar fueron en reflejo y en honor a esa conexión de las primeras 4 que conectaron estos 4 continentes. La intención es que una vez conectada toda esa red, es importante que el Atlántico vuelva a unirse en esta especie de cruz que la llamaban la Cruz Atlante en su momento, en que lo que le pase a África ayuda a Norteamérica, lo que haga Norteamérica ayuda a África, lo que haga Europa ayuda a Sudamérica, lo que haga Sudamérica ayuda a Europa. Por eso mismo, esta especie de cruz es fundamental para que después podamos empezar a co-crear la red transatlántica
que habían creado los atlantes para poder convertir a la Tierra en un punto de la Confederación Galáctica, ¿sí? Solo así pudieron empezar a realizarlo, pisando Iberia, saltando al mundo y después entrelazando este gran recorrido a lo largo de estos 4 portales, de esas 4 Toba y Lumba. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno, es historia, en realidad. ¿Para qué entonces? ¿Cómo se hace esto? Teníamos que ver entonces el reflejo de Acuario a Leo, ¿sí? El reflejo de Acuario a Leo es entonces lo que nos va a ayudar a entenderlo. ¿Por qué? Pues estuvimos hablando de sonido, luz y forma. En la era de Leo se trabajó con sonido, luz y forma para construir todo esto, pirámides, templos, que permitiesen el anclaje de la luz aquí en la Tierra para que pudiésemos nosotros transformar nuestra realidad. Nosotros en la era de Acuario tenemos que volver a hacer lo mismo. En este tiempo, en la era de Leo, se hicieron muchas reuniones para poder debatir sobre cómo se iba a modificar la Tierra, cómo iba a surgir todo lo que tenía que surgir y cómo desde Leo podían ayudar a la humanidad de Acuario para poder transformarla y darle las indicaciones de qué hicieron ellos para poder empezar a hacer esa transformación. Por eso mismo, ahora, recién el año pasado realmente y este año, he empezado a comprender mucho más por qué me hacían acordar tanto tiempo los recuerdos y vidas de esta época, de la era de Leo, 8500 a.C. En ese periodo se fueron dando muchas cosas, muchas realidades que modifican hoy nuestra realidad y que nos dan las pautas para seguir hacia adelante si seguimos correctamente el plan que ellos habían trazado. Entonces, ellos supieron muy bien, la era de Virgo no aprendió a soltar. Nosotros tenemos que aprender a soltar, tenemos que permitir que los sistemas se transformen. En Leo tenemos que valorar la fuerza de cada territorio, valorar el sistema de cada territorio, respetarlo con libre albedrío. Leo nos empieza a enseñar eso, obviamente que era a través del reino, como lo hacían ellos, y la jerarquía, diferente a como es Acuario, que es a través de fluir, ¿no? Acuario lo que nos permite es que tecnológicamente podamos realmente empezar a fluir, ¿sí? De esta manera, entonces, ¿qué es lo que nos toca a partir de ahora? Lo que nos toca a partir de ahora es reconocer la historia de aquel entonces, reconocer, por ejemplo, aquí el rol que tiene España, Iberia, en todo lo que va a representar el despertar hacia el nuevo tiempo, pero empezar a hacerlo a través de fluir, a través de permitirle al otro tener su libertad, hacer lo que siente, ¿sí? Respetar el espacio del otro. De esta manera nosotros podemos realmente empezar a co-crear otra vez ese cielo en la tierra, como se nos venía diciendo hace muchísimo tiempo. Pero ¿cómo se hace esto? Mientras en Leo se dio el mensaje para tomar conciencia, para poder construir sonido, luz y forma, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Respetar primero el tiempo del mensaje, para luego tomar la conciencia, para luego poder otra vez plasmar. ¿Cómo plasmamos? Plasmamos respetando lo que la tierra y los países, el mercado de cada país necesita de nosotros, ¿sí? Cada territorio, cada ciudad, cada montaña, cada lago y río representa algo específico de todo el proceso que vamos a tener que construir juntos. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer hacia adelante va a ser empezar a darle forma a nuestra conciencia a través de nuestro sonido. Ya veremos cómo. En esa época, en la época de Leo, entonces, se dio una reunión, esta reunión, que se llamó Halling Falling, pero en esta reunión fíjense que había cabezotas grandes, ¿sí? En ese momento todavía estábamos conectados entre unas civilizaciones de los otros planetas con esta, debatiendo sobre qué se iba a hacer, dónde iba a estar la energía planetaria en ese momento, cómo íbamos a actuar en función de la energía planetaria en ese momento, hacia dónde iba la energía. Entonces, la respuesta siempre estuvo ahí delante, entre los cuernos de la reina, ¿sí? ¿Por qué esto? En aquel entonces la energía planetaria estaba en Medio Oriente, por lo tanto la fuerza la tenía en Medio Oriente. Pero tarde o temprano la energía planetaria se iba a mover, la Kundalini circula por las cordilleras constantemente. Entonces tenía que circular por algún lugar. Pero ellos sabían que cuando empezase a circular empezaba la noche galáctica. Y por lo tanto, cuando siguiese circulando, empezaba la noche galáctica. Y por lo tanto no iba a haber una humanidad conectada que aprovechase la energía de la Kundalini.
¿Dónde, preguntaron, dónde va a estar la energía de la Kundalini en el momento del amanecer galáctico cuando la humanidad se empieza a ser consciente? La Kundalini estaba en los Andes, iba a estar en los Andes. Entonces, hoy, en este tiempo, los Andes son las montañas que se están activando. Y por eso mismo, desde aquel punto en el planeta, se empezó a informar ya a Sudamérica, en las civilizaciones que había en ese momento, de que tenían que prepararse y que el mundo entero iba a ayudar a que dentro de 12.000 años, cuando volviesen a conectarse los humanos, las civilizaciones antiguas pudiesen otra vez poder poner su pie sobre la Tierra y crear las grandes máquinas que permiten la canalización de la energía, es decir, la construcción de las ciudades y la construcción de las pirámides capaces de lograr esa canalización de energía socialmente hablando a través de la transformación de nuestros sistemas sociales y a través de nuestra transformación interna, como lo habíamos hablado antes. Fueron dejando bases, entonces, señales, y pasó esto. Esto ahora lo vemos así bonito, pero antes fue terrible. En el año 7000 antes del diluvio, año 7000 antes del diluvio universal, se mandó a un grupo de personas, un gran grupo de personas, a cabalgar hacia el norte, sin sentido alguno prácticamente para muchos, pero que lo que fueron a hacer era intentar que el planeta mantuviese la conexión y que los pueblos supiesen que había que mantener la conexión. De norte a sur, entonces, de Europa a América, se hizo un viaje que era el Hare-Wi-Fu-Atmi, el camino del norte al sur. En el 7500 a.C. aproximadamente se hizo ese viaje para poder conectar al menos los puntos que ellos conocían en ese momento y con los cuales tenían contacto. Ya no había naves, había caballo, así que tardaron 50 años en dar la vuelta. Nosotros tardamos 6 meses, gracias a los aviones. Pero en ese momento, bueno, 50 años para dar la mitad de la vuelta en realidad y morir en el camino, claramente, sabiendo que no iban a volver nunca. Por eso mismo, en aquel entonces lo que pasó fue que el Harwittum se realizó porque el mundo se estaba apagando, la gente estaba por matar a los sabios y lo único que quedaba era mandar a algunos pocos a que se escondieran, a que avisaran a los diferentes templos que había que mantener la frecuencia conectada con el anterior para que durante la noche galáctica no se perdiera la información. Pero murieron, no se supo más de nada, no sé qué. Entonces, cuando en el portal 1111 del año 2011 nos volvimos a conectar con una información, de repente volvió a aparecer esta historia y se nos dijo a algún grupo de personas que era importante realizar este viaje de nuevo en honor a los que lo hicieron en aquel entonces, pero esta vez al revés, no recorriendo el mundo para permitir que mantengan la conexión durante la oscuridad, sino yendo al mundo para avisarle al mundo, a la Tierra, que ya un gran grupo de personas estaban dispuestos a conectar otra vez debido a que empezaba el amanecer galáctico. Entonces, este recorrido, la intención fue justamente poder asimilar, digamos, toda la energía de lo que se hizo hace 7, 8, 9 mil años, para que hoy realmente lo que estemos haciendo no sea conectar el planeta o activar el planeta, como muchos decían, estamos activando tal lugar, sino que la intención era ir, decirle a ese lugar, estamos aquí dispuestos para lo que necesiten, y te conectamos con el lugar anterior para que la red se empiece a armar. Lo que estuvimos haciendo durante todo el 2012 con Harwittum fue armar una gran red, no para conectar el mundo del 21 de diciembre de 2012, sino para que el 21 de diciembre de 2012 esté conectada la red para que en 2013, 14, 15 y a los próximos 50 años, cuando la información del Sol central de la galaxia entre, ya esté conectada con la conciencia humana a lo largo de todo el planeta. Sí, bueno, vamos a tener un cuarto de hora, ¿sí? Para que puedan, mientras tanto yo lo que voy a hacer, para que no se quiera levantar o para que quiera ir caminando y mirando, que no tenga volumen, porque da igual, que no haya, porque voy a poner un video. Que baje el volumen de la computadora. Un video, ¿para qué? Para que los que estén acá que no lo sepan o que se hayan olvidado dónde están las conexiones de las Towa y Lumbar que hemos hecho, acá en este receso, mientras tanto, para el que lo quiera ver, ¿sí? Mientras va a la baño o lo que sea,
pongo el video, vuelvo a poner el video de todos los lugares donde están esas llaves para que los volvamos a recordar. La idea es que esto no haya quedado en el 2012, sino que se mantenga para que en cada momento que tengamos que hacer un trabajo, una tarea hacia adelante, se pueda mantener esa conexión, ¿sí? Después pasamos al último tema y ya pasamos un poco a la asimilación con el sonido. El énfasis, digamos. España es la cabeza, con Portugal el rostro, ¿sí? Con la nariz y demás. Y Suiza, aunque no se ve ahí, Suiza es el corazón, ¿sí? Fíjense, ¿dónde estaba la economía? En el corazón, ¿sí? Entonces, Suiza, que es uno de los puntos más importantes de la economía mundial, justamente está en el brazo izquierdo, ¿sí? Está ubicada en el brazo izquierdo de esta vieja madre. Esta entonces es para que ubiquen lo siguiente. Fíjense esto, que hay un ojo aquí, el corazón allá, Suiza, y la llama de la transformación en la mano del Dar, en Escocia. Este triángulo es un punto fundamental importante construido por los templarios, ¿sí? Los templarios venían de los cruzados, caballeros cruzados que habían ido al Medio Oriente a liberar Jerusalén, pero cuando se dieron cuenta de que la información que decía el Vaticano no era la exacta y descubrieron mucha otra información que nada tenía que ver con lo que decía el Vaticano, decidieron convertirse en los caballeros que iban a cuidar, en lugar de destruir el templo, a cuidar de la información del templo. Entonces se hicieron llamar los caballeros de la Orden del Temple. ¿De dónde? Del templo que estaba en la tierra de Sión. Por eso mismo el priorato de Sión, o que decían que hablaban de más y hablaban con el diablo encima. Entonces, ¿qué pasó? Se exiliaron los templarios y muchas de esas sabidurías antiguas de la mujer se exiliaron. ¿A dónde? Al territorio de Lusitania, entre obviamente Portugal y Galicia. Se exiliaron allí templarios y brujas. Por el otro lado Suiza, crearon Suiza, y por el otro lado Escocia, ¿sí? Esa trinidad contenía en su centro la región norte y centro de Francia, París, ¿sí? ¿Qué tenía ese territorio de importante? Ese territorio había sido construido, la isla donde está Notre Dame, ¿sí? La isla de Notre Dame, todo lo que es París, el norte de Francia, había sido construido por un pueblo que seguía los pasos de la diosa Isis, ¿sí? La diosa Isis, que había venido desde Islas Canarias a Iberia, de Iberia pasó al río Nilo, llegó a toda Europa como una gran divinidad, pero en realidad era una persona, una reina, una princesa en ese momento, pero llegó a ser una gran mensajera del nuevo tiempo, que era el tiempo de Leo. Y uno de los lugares donde se gestó la sabiduría de Isis, mirando de cara hacia el nuevo mundo, es París, Francia. Los templarios custodiaron todo ese territorio que tenía que ver con Inglaterra, Escocia, de Suiza a España, custodiando el pecho de la voluntad de esa madre Isis, ¿sí? De esa sabia antigua, que iba a ofrecer su información al nuevo mundo. Cuando descubren América se dan cuenta de que el nuevo mundo era ese y que la madre seguramente estaría ahí. Entonces empiezan a migrar y a buscar la independencia de los países de la mano europea. Los templarios, que también después pasan con la masonería, empiezan a buscar la revolución y por lo tanto la independencia, llevando los conceptos de Isis, los conceptos de la revolución a los países latinos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, todos los países latinos empezaron a ser guiados a través de los tres conceptos franceses. ¿Pero por qué tres conceptos franceses? Porque hay tres pájaros de libertad que tienen que ser liberados y unidos desde la energía de Europa hacia las Américas. En América se conocen como el águila, el quetzal y el cóndor, ¿sí? Son las tres aves. Pero en Europa también se conoce como la paloma de la Sagrada Trinidad. ¿Vieron la paloma? ¿Sí? El triángulo con la paloma.
La paloma se interpretó de esta manera porque cuando se empezó a entender la Sagrada Trinidad se veía como un triángulo que ondulaba y las palomas eran la manera en que se vio esa imagen, como palomas volando. Por eso mismo se hablaba de 3 palomas, cuando las 3 palomas vuelen. Se decía una vez. Cuando las 3 palomas vuelen, entonces se refería a cuando las Américas empiecen a trabajar los conceptos que los templarios en un momento habían puesto para los países latinos. De esta manera tenemos Norteamérica, libertad; Centroamérica, igualdad; Sudamérica, fraternidad. En Norteamérica se da la voz para la libertad, para que empecemos a surgir con algo nuevo. Centroamérica conecta el norte con el sur, entonces busca la igualdad entre los polos opuestos. Y Sudamérica representa la unión de todos los pueblos para la gestación de algo nuevo. Entonces, estas 3 Américas deben estar conectadas. ¿Cómo se empezó a conectar? Gracias, entre comillas, a la Inquisición, estos 3 se conectaron con el mismo idioma, como hablamos antes, con el español. Por más que en Estados Unidos se hable inglés, obviamente que todos los estados de California, Nevada, todos estos, hay más mexicanos que norteamericanos. Entonces, la energía realmente es latina. Por lo tanto, desde el norte al sur, toda la energía latina, en realidad, mantiene esos 3 conceptos fundamentales. ¿Por qué voy a esto que tiene que ver con Francia? Porque en realidad el cuerpo es todo y la cabeza que mira y dice hacia dónde, cómo y pone la fuerza y la voluntad es Iberia, para que se den esos conceptos de Francia en América, ¿sí? Y la visión donde está de todo eso está en Finisterre, está en Portugal, y la voluntad para lograrlo y ofrecerlo está en Escocia, y el corazón para equilibrarlo en Suiza. Por lo tanto, es importante que la relación entre estos territorios se empiece a dar de cierta manera para que realmente, después de todo lo que hablamos, todo el trabajo que hay que hacer, yo creo que tenemos 50 años de ir descubriendo todas las tareas que se nos han puesto a lo largo de toda la historia, con cada cuento y cada historia que para nosotros puede significar cualquier cosa, pero que todos tienen que ver con algo fundamental. Se dice entonces en las profecías cuando el águila saluda al cóndor o se unan los dos a través del quetzal. Pero para eso necesitamos que Iberia haga el impulso inicial para esa conexión. Por eso mismo Iberia también está viviendo todo esto. ¿Sí? Iberia es importante que empiece a transformarse y a limpiar todo lo que no le sirve. ¿Sí? Y para limpiar todo lo que no le sirve, primero tiene que sacarse las cáscaras, las crostas, y va a picar, y va a raspar, y va a doler, va a vomitar, le va a doler el estómago. ¿No? O sea, como cuando uno está enfermo. Cuando uno está enfermo, dice, ¿por qué me enfermé? Me enfermé porque me estoy por sanar y voy a crecer. ¿Sí? Uno cuando tiene fiebre es porque está creciendo también evolutivamente. Entonces, cuando un cuerpo humano se enferma, estoy sanando algo viejo que debo limpiar. Es el principio de la sanación. Cuando una nación se enferma, hay crisis política, económica y social. ¿Sí? Por lo tanto, cuando empieza a pasar esto en un país, realmente, humanamente agobia, pero continentalmente empieza a verse el reflejo de que estoy sanando algo viejo que ya no me sirve, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que empezar a verlo desde ese punto de vista. ¿Qué están viviendo hoy? No están viviendo una crisis, están viviendo una oportunidad de cambiar, ¿sí? Obviamente que va a ser difícil, porque nos han acostumbrado a creer que existe la crisis. ¿Sí? Cuando en realidad, si tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo en equilibrio, lo de afuera puede ir y venir. ¿Sí? Lo importante es que, aunque sea un grupo de personas, mantenga ese equilibrio y ese eje para que con nuestro sonido y nuestra intención se pueda ir replicando hacia toda la frecuencia alrededor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por eso mismo estoy hablando de que lo importante es la frecuencia del sonido. Es fundamental la frecuencia del sonido. En la antigüedad, en la era de Leo, se hablaba sobre 9 sonidos primordiales que son fundamentales en aquel entonces, y los vuelvo a compartir con ustedes antes de salir a la plaza. 9 sonidos fundamentales que corresponden a las 9 vocales de una lengua creada a partir de las invasiones del Mediterráneo, como les mostré en los mapas, ¿sí? Cuando la Atlántida llegó al Mediterráneo, empezaron a modificarse las lenguas y empezó a crearse una lengua capaz de poder hablar de otra manera, de entenderse de otra manera. Esa lengua se llamó Sayontu, ¿sí? El Sayontu tenía que ver con la conexión
frecuencial de un mensaje. Por eso tenía 9 vocales. 9 vocales que representan 9 chakras. Uno de acá, otro de abajo y los 7 que están dentro del cuerpo. Estas 9 vocales entonces tenían cada una frecuencia que conectaba con una historia particular. Y lo que hacían ellos eran, en ese momento, ir a los templos, ir a las piedras, ir a la naturaleza o a las personas mismas, y cuando se sentían mal o cuando sabían que pasaba algo en una ciudad o lo que sea, le cantaban con estas vocales diferentes frecuencias para decirle que podían cambiar, que era momento, de que con un simple canto podíamos cambiar la frecuencia de toda una humanidad. Era una creencia, pero que en realidad hoy ya la ciencia se está dando cuenta de que cualquier frecuencia de canto puede modificar el nivel celular o molecular, realmente, el nivel molecular de la materia. Por lo tanto, estos sonidos yo creo que son fundamentales también para poder realmente empezar a trabajar sobre uno mismo, sobre ustedes mismos y sobre también los templos y los diferentes lugares. Obviamente que tienen que apelar a lo que sienten que tienen que hacer en cada lugar. Siempre es importante que cada uno sepa lo que tiene que hacer en cada lugar, pero es importante que desde nosotros surja también como parte del gran plan empezar a compartir el sonido, la palabra con los lugares, los monumentos, las piedras, las montañas, las personas que están a nuestro alrededor y con nosotros mismos. Para que lo puedan tener en cuenta, estas letras van de arriba a abajo para que después, si las quieren aplicar también en su cuerpo, después cuando lo vayan haciendo. La A, que es ese símbolo de ahí, A conecta con este punto. A, fuerte. Después está la A, ¿sí? A. Más es rara, la A representa el tercer ojo. Algo así. La E es la pluma, simboliza la pluma de la verdad. Entonces es desde la garganta. Y el corazón, el I, son las dos partes, mantener el equilibrio, se llaman las dos plumas de la balanza. Y después, plexo solar, es izar la bandera, significa esa letra. Izar la bandera, que es sobre uno mismo, fortalecerse uno mismo, que es así. Después la otra es el útero, la letra U, representa la cocreación. De esa manera. La O es la creación, ¿sí? O todos lo conocen, la creación del universo. Y después están las rodillas, también lo podemos interpretar como rodillas, y los pies, o también como el crecimiento de la tierra, que es la U, la W, U, se dice así, U, que puede ser la mayor, la más arriba, ¿sí? Se pueden ubicar en las rodillas y los tobillos o de esa manera, porque se interpreta que aquí, en estos dos puntos de aquí, es donde avanzamos. Por lo tanto, si avanzamos de arriba y de abajo, se interpreta que las rodillas también representan el espíritu en la antigüedad, cultura antigua. Pero estas letras entonces, ubicadas en esos chakras, lo que hacen es permitirnos hablarle a nuestro cuerpo frecuencialmente. En lugar de decirle palabras, se le dice la intención, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con la visión o relajándonos con la visión, de esa manera también es una forma de poder conectarnos con esa frecuencia. Yo les voy a invitar a hacer esto, pero mejor si lo hacemos allá afuera, ¿sí? Así que teníamos... ¿Qué hora es? ¿Ah? Bueno, la intención de salir allá afuera tiene que ver justamente con que es importante que las frecuencias no se queden encerradas en un lugar, más si es esto. La idea es que, por ejemplo, sea un templo, sea un lugar sobre todo no con vidrio, sino con piedras, ¿no? En esos lugares, y de esta manera poder ¿cómo se dice? Anclar la frecuencia en
un lugar más público, y justamente miren que tenemos una iglesia enfrente, cuando estemos ahí en la plaza tenemos una iglesia enfrente, que es la que nos presta el sonido, o sea que estamos todos unidos, para que podamos trabajar un momento sobre nuestra frecuencia, ¿sí? Van a cantar, tocar instrumentos.